Muy buenas tardes a todos y todas los abogados y abogadas que nos acompañan a su cuarto programa de Los Procesalistas. A los abogados que nos acompañan desde aquí de Ecuador y desde otras partes del mundo, a los cuales también les mandamos un gran saludo y un eterno agradecimiento por seguirnos aquí. Su programa Los Procesalistas se transmite todos los días viernes a partir de las 5 de la tarde y es un programa de formación continua organizado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y el Colegio de Abogados del Guayas de Pichincha, perdón. Todos los días viernes tenemos un ponente del más alto perfil que nos estarán dando sus ponencias de derecho civil, procesal, penal, constitucional. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Es la doctora Dana Abad, el cual posteriormente vamos a leer su perfil académico, ¿verdad? El día de hoy también vamos a contar como moderador, como todos los viernes, con el doctor Milton Velázquez y un moderador muy especial que es el doctor Jorge Luis Mazón, quien es además el vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Con esto de aquí les doy las bienvenidas y les recuerdo que la ponencia va a durar 35 minutos. Posteriormente a esto, el doctor Jorge Luis Mazón y Milton van a proceder a conversar con Dana y si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden realizar a través de la plataforma Zoom en la opción del chat o si no también a través del Facebook Live, por donde también nos transmitimos a través de su página Los Problemas del Proceso. Con esto de aquí, buenas tardes con todos y le doy la palabra al doctor Jorge Luis Mazón. Muchas gracias, mi querida Nadia. Gracias a todos quienes nos están escuchando y mirando el día de hoy. Es para mí, como vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal, un inmenso placer recibir esta tarde en Los Procesalistas, que llega ya a su cuarta semana, a mi buena amiga, la doctora Dana Abad. Dana, espero que te sientas a gusto y voy a hacer una pequeña presentación de tu perfil académico y profesional antes de cederte la palabra para que hagas tu disertación de esta tarde. Dana es licenciada en Ciencias Jurídicas, es abogada y es doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior y también magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido funcionaria judicial por 11 años, los 3 últimos de esos 11 como conjueza permanente de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia. Es actualmente docente de la Universidad Andina de Simón Bolívar en las maestrías de Derecho Procesal y de Derecho Laboral. Es también miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y socia fundadora del estudio jurídico Abad y Campos Abogados. En su ejercicio profesional, su experticia está en el litigio civil y en el litigio laboral. Ese es el perfil de nuestra invitada de esta tarde, quien va a topar un tema relacionado, un tema del derecho procesal civil que a muchos les puede parecer un tema un poco simple, ¿no? Pero Dana, estoy seguro que vas a mostrarnos que es un tema realmente que tiene muchos matices, que tiene muchas aristas que dan para unos debates interesantísimos. El tema es la negativa pura y simple en el ejercicio del derecho de contradicción. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver por mi parte. Te doy la más cordial bienvenida, mi querida Dana, y el público es tuyo. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a todos los que han concurrido a esta cita. Muy honrada de haber sido invitada y de colaborar con esta maravillosa tarea de ponernos al día en los asuntos de derecho procesal, que siempre son un verdadero reto para los abogados. Voy a compartir la pantalla con las diapositivas que he preparado. De acuerdo. Vamos a hablar, como decía Jorge Luis, de la negativa pura y simple en el ejercicio del derecho de contradicción. Para nosotros, los abogados ecuatorianos, es típico que cuando contestamos una demanda
se suele utilizar la negativa pura y simple como que si fuera una excepción o una excepción de cajón. Pero vamos a ver la naturaleza que tiene esta negativa y lo que dice la ley al respecto, para que obviamente nosotros empecemos a utilizarla correctamente. En primer lugar, tenemos que saber qué es el derecho de contradicción. Existe obviamente la correlación o correspondencia entre este derecho de contradicción y el típico derecho de acción. La acción la tiene el demandante, la contradicción el demandado. Están todos estos dos derechos constitucionalmente consagrados y ambos son derechos abstractos. Es decir, este derecho de contradicción lo tiene cualquier demandado y tiene este derecho de poder conocer la demanda y llegar a contradecir las pretensiones del actor. Por eso podemos hacer un parangón entre la acción y la contradicción. La acción se presenta por medio de la demanda. La contradicción, en cambio, por medio de la contestación a la demanda. La demanda siempre tiene pretensiones. En cambio, la contestación suele tener defensas y excepciones. ¿Qué significa que la contradicción es un derecho abstracto? Es decir, que no persigue una tutela jurídica concreta, es decir, no busca una sentencia favorable para el demandado, no, sino una tutela abstracta. Es decir, que lo único que busca es que sea cual fuere la sentencia, esta sea lo más justa y legal posible, independientemente de su contenido. En definitiva, este principio constitucional de contradicción se manifiesta cuando el demandado dispone de la oportunidad de defensa y se le garantiza en la práctica la obtención de una decisión judicial que resuelva su situación jurídica particular controvertida. ¿Cuáles son los principios constitucionales que están correlacionados con la contradicción? Tenemos, por ejemplo, el de igualdad de las partes en el proceso, el de necesidad de oír a la persona contra la cual va a surtir efecto esta decisión, el de imparcialidad de los jueces, el de contradicción. Cuando hablamos en este punto de la contradicción o audiencia bilateral, nos estamos refiriendo a la contradicción dentro de la audiencia. En cambio, el objeto de esta charla se refiere en general a la contradicción como correlación de la acción, como el derecho que tiene el demandado a contradecir. Y ya teniendo ese derecho, pues también confluyen otros principios procesales como los detallados aquí, entre los cuales hemos referido algunos, y también estaría el de impugnación, el de respeto a la libertad individual. La ley no puede jamás desconocer este derecho sin incurrir en inconstitucionalidad. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de la contradicción? Primero, la sentencia proferida en un juicio solo puede afectar a las partes que formaron parte de ese proceso y a nadie más. Y además que el demandado necesaria y debidamente tiene que ser citado para que concurra a defenderse dentro del procedimiento. Aquí sabemos que hay casos especiales en los que no se requiere una citación, sino solo una notificación con la que se cumpliría este requisito. ¿Cuál es la diferencia entre las defensas y las excepciones? Porque habíamos dicho que la contestación puede tener defensas y excepciones. La defensa es toda alegación que ataca la demanda en general. Por ejemplo, la demanda es improcedente, el proceso es absolutamente nulo, el actor no tiene derecho a demandar,
y también la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho, o cualquier otro tipo de estas argumentaciones retóricas, genéricas, vagas o ambiguas. ¿Qué significa cuando tú pones en una contestación a la demanda una simple defensa? Significa que no tienes la carga procesal probatoria de probar esa defensa. Las defensas no necesitan probarse. Contrario a las excepciones en cambio atacan aspectos específicos del contenido de las pretensiones, que decíamos que las pretensiones están en la demanda, y conlleva una carga probatoria de quien alega cada una de esas excepciones. Entonces, para resumidas cuentas, las excepciones necesariamente tienen que ser probadas. Las defensas no. Las defensas son absolutamente vagas, retóricas, y es como efectuar un alegato antes de tiempo. Veamos cuáles son las posibilidades que tiene el demandado frente a la demanda para ver dónde se encasilla esta negativa pura y simple, que ya hemos visto que se trata de una simple defensa, no de una excepción. Una de las posibilidades del demandado es precisamente guardar silencio, lo que la doctrina llama contumacia o rebeldía. ¿Cuál es el efecto legal del silencio? Es la negativa simple y llana, y así lo dice el COGEP. Cuando guarda silencio se entenderá como negativa simple y llana. En el juicio ejecutivo monitorio, cuando hay esta negativa, se pasa pues cuando no se contesta la demanda, se pasa inmediatamente a dictar sentencia. Estos casos en los que se alega silencio, la carga probatoria es ¿a qué? A los hechos que está afirmando en su demanda. Y no solo tiene que probar los hechos positivos, sino también los hechos negativos en caso de que estos los estuviera mencionando. Por ejemplo, la nulidad de escrituras, nulidad de testamento. Le toca probar al actor ese hecho negativo, por ejemplo, por falsificaciones de firmas, etc. La segunda posibilidad que tiene el demandado frente al juicio, al contestar la demanda, es oponer solo una defensa. La defensa que es consistente en la negativa pura y simple y que además es una costumbre ecuatoriana. Casi todos los abogados, al menos antiguos, ahora ya no, espero que ya no, ya vamos a decir por qué, pero todos los abogados solían poner la negativa pura y simple como primera excepción, como de cajón, siempre, como que si tuviera un sentido jurídico, y no lo tiene. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la naturaleza jurídica es de una defensa. La negativa pura y simple no es una excepción. Como única defensa en la contestación a la demanda, si ustedes revisan el artículo 157 del COGEP, dice que a la falta de contestación a la demanda, la falta de pronunciamiento expreso, dice, y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, eso dice el artículo, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, aquí estaría precisamente la negativa. Dice, deberá ser apreciada por el juez como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Y la falta de contestación, o sea, el silencio, se tendrá como negativa. ¿Qué significa esto? Que la carga de la prueba le corresponde al actor. Sin embargo, algunos jueces y abogados consideran que dentro de esta negativa se encuentran todas las excepciones posibles
o algunas específicas de ellas como la prescripción, la compensación, la nulidad relativa, la litispendencia, entre otras. Pero esto no es verdad. Todo está alejado de la realidad y lo vamos a saber por qué. Tenemos que echar mano de la jurisprudencia para determinar qué mismo es la negativa. Y la jurisprudencia ecuatoriana es casi unánime, diría yo, porque he revisado mucho la jurisprudencia y, digamos, de cada 1000 fallos en que 900 dirían que la negativa es una defensa, y solamente uno que otro que he encontrado, muy poquísimos, han dicho que puede considerarse una excepción. La negativa no contiene excepciones expresas, eso lo dice la jurisprudencia. Por ejemplo, dice aquí en esta jurisprudencia, a falta de contestación expresa, la litis queda trabada pura y exclusivamente sobre los fundamentos de la acción, como el caso de una negación simple y absoluta. Dice, todos los hechos que diversos de los alegados por el actor hubieran podido dar por resultado la insubsistencia o extinción de este derecho, por ejemplo, el pago, la prescripción, la novación, etcétera, dice, quedan extraños a la controversia y nada podrá decidir sobre ellos el juez, aunque consten del proceso. Fíjese lo importante, son extraños. Aunque haya prueba dentro del proceso, no se tomará en cuenta si existe simple negativa. Otra jurisprudencia respecto de la naturaleza jurídica de la negativa. Dice, cuando el demandado o el imputado se contentan con negar los elementos de derecho o de hecho de la demanda o de la imputación o con afirmar su inexistencia, ciertamente hay discusión de la pretensión. Puedes estar discutiéndola, dice, pero no existe excepción, sino una simple defensa. Y defensa, dice más abajo, la defensa frente a la acción de reivindicación, dice, fue negar la propiedad del bien, la singularización del mismo y el hecho de que el demandado se encontraba en posesión. Es decir, cuando tú utilizas la negativa simple, llana de los fundamentos de hecho y de derecho, estás negando todos los fundamentos del actor. La negativa, también dice la jurisprudencia, no comprende excepción expresa fundada en un hecho. Ojo, muy claro. La negativa es una defensa y la defensa no tiene un hecho que debe ser probado. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Se estima como una simple negación de los fundamentos de la demanda. Esto es, de los hechos constitutivos de la acción, y no comprende excepción de pago, ni prescripción, ni remisión. O sea, ustedes no pueden pretender que, habiendo puesto negativa pura y simple, le vaya a aceptar el juez una excepción precisa que requería que ustedes la pongan en la contestación sobre prescripción, remisión o alguna otra forma de terminar una obligación. La negativa no incluye la excepción de incumplimiento contractual. Esta sentencia la dictamos cuando yo era conjueza en la Corte Nacional de Justicia en el año 2012. Y fíjese lo que acordamos en el tribunal. Dice, el simple hecho de alegar la negativa pura y simple, era sobre un laudo arbitral. El tribunal arbitral estaba autorizado a revisar el cumplimiento de todo el contrato. Si dicha institución quería establecer... Perdóname, Dana, que te interrumpa brevísimamente. Se cortó tu transmisión un espacio de unos 10, 15 segundos. Entonces, mejor retoma la idea porque no te escuchamos la última parte. De acuerdo. Ahora sí me escucha. Ahí estamos. Ya, gracias. La jurisprudencia que estoy mencionando es aquella que dice que la negativa no incluye la excepción de incumplimiento contractual. Fíjense.
Entonces, esta, les decía, es una sentencia que dictamos cuando yo fui jueza de la Corte Nacional de Justicia en el año 2012, y con el tribunal estuvimos de acuerdo en que el simple hecho de alegar la negativa pura y simple en un caso de arbitraje que nos tocó resolver, el tribunal estaba autorizado a revisar el cumplimiento de todo el contrato. Si dicha institución, o sea, la institución demandada en este caso, quería establecer como excepción el hecho de que la actora no había cumplido con las exigencias contractuales para tener el derecho al pago de las facturas, puesto que no había obtenido la aprobación del informe final, así tenía que consignarlo en su contestación. Ni los jueces ni los árbitros pueden inferir que la negativa contiene excepciones. Otra forma de contestar una demanda es precisamente presentar excepciones expresas acompañadas o no de negativa o de otras defensas. Ustedes saben que hay dos clases de excepciones, las de previo y especial pronunciamiento y aquellas de mérito o de fondo. Las primeras atacan la debida conformación del proceso y su validez, y las segundas atacan el derecho sustancial de las pretensiones del actor. Pero yo quiero que aquí se detengan un poco al momento de utilizar defensas y excepciones. ¿Por qué? Porque por lo general los abogados que las utilizan suelen poner en el texto de la contestación defensas y excepciones incompatibles, contradictorias, que no evidencian la realidad de los hechos. Entonces, por ejemplo, he visto que dice negativa pura y simple de los fundamentos, o sea, quiero decir que niego toda la obligación, y ponen como segunda excepción abonos parciales. ¿Cómo pueden haber abonos parciales si estoy negando la obligación? Eso es una contradicción evidente. Y también podrían poner, por ejemplo, la negativa o falta de derecho y plus petición. La plus petición es que me están pidiendo más de lo que debo. También es efectivamente una verdadera contradicción. Entonces, por eso, si ustedes van a utilizar defensas y excepciones, que no recomiendo, traten de utilizar la subsidiariedad, es decir, ubicar la excepción más fuerte y convincente que ustedes tengan y plasmarla en el texto de la contestación a la demanda. Y luego las siguientes excepciones, aunque puedan algunas parecer contradictorias, ponerlas que el juez las revisará en subsidio de la anterior, una en subsidio de la otra. De este modo no se contradicen con la anterior, es decir, si yo no logro probar una excepción determinada, solo en ese caso usted, señor juez, se servirá revisar la siguiente excepción. Otra de las posibilidades que tiene el demandado frente a la demanda es precisamente allanarse a la demanda, ¿no? Ya sabemos que el allanamiento puede ser total o parcial, expreso o tácito, y cuando es total, pues termina el juicio y tiene que ser aprobado en sentencia. Si es parcial, se dicta un auto interlocutorio que aceptan esos puntos de controversia en que están de acuerdo las partes, y el resto, y se sigue el juicio por los asuntos controvertidos que todavía quedan. Obviamente hay casos de allanamiento que son ineficaces, por ejemplo, cuando están involucrados menores de edad, entre otros casos. Y también tenemos que la quinta y última posibilidad al contestar la demanda es reconvenir. Pero la reconvención no es una forma de contestar la demanda en estricto derecho, sino es una contrademanda. Por ello, no contiene ni excepciones ni defensas, lo único que contiene son pretensiones. En el procedimiento ordinario se admite la reconvención conexa y la inconexa. Ustedes saben que en el sumario solo la conexa, y en el ejecutivo y monitorio no hay reconvención.
Reforma a la contestación a la demanda. Solo procede reformar la demanda, la contestación a la demanda, en el procedimiento ordinario o sumario hasta antes de la audiencia preliminar o única. Y luego, pues el actor tendría 10 días, de acuerdo al artículo 151 del COGEP, para presentar la prueba sobre esos nuevos hechos que están en la reforma a la demanda. Esta es una herramienta muy útil para nosotros los abogados, porque, por ejemplo, hay casos en los que los clientes vienen con una demanda de la que ya ha transcurrido el tiempo que tenían para contestar la demanda y obviamente está fuera de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sabemos que la litis se trabó con la negativa pura y simple. Sin embargo, esta posibilidad de reformar la contestación a la demanda nos permite que antes de la audiencia preliminar o única podamos presentar una contestación bien hecha, con excepciones, con defensas, con lo que ustedes gusten, pero reformando la primera contestación, que sería esta negativa pura y simple. Al reformarla, pues ya podrían evidentemente incluir excepciones que deben ser probadas. ¿Cuáles son los requisitos de la contestación? Si ustedes revisan el COGEP, claramente dice lo siguiente: pronunciamiento expreso sobre cada una de las pretensiones de la parte actora. Si es expreso, ustedes no van a decir, negativa pura y simple de todo lo que he leído. O sea, esa es una absoluta vagancia de parte de nosotros, colegas, en que no queremos revisar con detenimiento las pretensiones de la parte actora para pronunciarnos respecto de cada una de ellas. También debemos pronunciarnos sobre la veracidad de los hechos que se alegan en la demanda, sobre cada uno de los hechos. Cuando nosotros decimos negativa pura y simple, estamos negando absolutamente todos los hechos. Y sería ilógico que a renglón siguiente uno diga, sobre este hecho sí estoy de acuerdo, cuando ya negaste todos. Es absolutamente contradictorio y hace parecer que no tenemos suficiente prolijidad al redactar las contestaciones a la demanda. El COGEP exige que todo se haga con indicación categórica de lo que se admite y lo que se niega. Entonces, así debe ser. Entonces, tenemos que deducir excepciones acompañadas, obviamente, del fundamento fáctico que va a ser probado dentro del proceso. El fundamento fáctico es el hecho que ustedes tienen que argumentar. No es cuestión de poner las siguientes excepciones: excepción, prescripción, transacción. No, tienen que poner el hecho en el que se basa, por ejemplo, la prescripción. Y pueden poner desde la fecha de vencimiento del pagaré a la orden hasta la fecha de citación con la demanda que consta a foja 5 de los autos. Se desprende que se ha citado con posterioridad al término que la ley prevé para hacer exigibles estas acciones, por lo cual alego la prescripción de la acción. Entonces, ¿cuál es la excepción? La prescripción. ¿Y cuál es el fundamento fáctico? Es lo que ustedes van a probar. Primero van a probar el vencimiento del documento que ha sido demandado y segundo van a probar con el acta de citación que esta fue extemporánea. Concluyamos. Considero que resulta antijurídico plantear únicamente la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción. Si no existe una estrategia de defensa que ya hubieran ustedes pensado con anterioridad, que estuviera ya delineada con anticipación, porque los hechos contradictorios que se plasmen en una contestación
evidentemente nos restarán credibilidad sobre los hechos. Entonces, nuestro derecho no es como otros, como el derecho uruguayo, por ejemplo, en el que solo pones la negativa pura y simple y se entiende allanamiento a la demanda. No es eso. Pero también tenemos que por práctica jurídica, por lealtad procesal, evitar plantear solo defensas. Porque, o al menos si les ponemos a estas defensas, que estas no sean incompatibles con las excepciones que ya hemos propuesto. Tenemos que hacer una contestación lógica, una contestación coherente. Para evitar equivocaciones, lo mejor es negar hechos separados. Obviamente se puede utilizar la negativa pura y simple, por ejemplo, en el caso de que a mí me demandan una demanda laboral y yo digo que la relación no ha sido laboral, que la relación ha sido civil. Obviamente ahí sí me conviene decir negativa pura y simple de todo, porque estoy negando absolutamente todos los hechos y los fundamentos de una demanda. Pero en la mayoría de casos conviene poner solo excepciones y si te quieres referir a los hechos, negar cada uno de los hechos en particular, aceptando algunos que consideres que te convienen en tu defensa y negando otros. Solamente negando, sin poner un hecho positivo a demostrarse, porque de lo contrario, la carga de la prueba te tocaría a ti, porque quien alega la excepción tiene que probarla. Entonces, por ejemplo, si yo estoy demandando el despido intempestivo de un trabajador y la parte demandada contesta diciendo que no le ha despedido, sino que el trabajador abandonó el trabajo, es al empleador al que le corresponde probar el abandono. Y ustedes saben que, por ejemplo, el abandono solo se demuestra con el visto bueno. Y si no tienes el visto bueno aprobado ante el inspector, simplemente perderías el juicio. Mientras tanto, si es que solamente negaras el despido intempestivo, la carga de la prueba se mantiene con el actor y sería él a quien le corresponde probar si hubo o no despido. Esto es lo que yo les puedo decir con esta charla. Quiero que tengan estos tips para contestar la demanda porque son absolutamente útiles y les van a servir. Y quiero que cuando contesten la demanda tratemos cada vez menos de poner defensas y nos centremos en excepciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Dana. He estado siguiendo con mucha atención esta corta pero interesantísima charla que has hecho. Este es un poco lo que intentamos en los procesalistas, hacer todos los viernes un programa que no dure más de 1 hora, que tope temas en lo posible súper concretos como este que has topado esta tarde y así ir haciendo un poco de capacitación, de formación para los colegas, para los estudiantes de Derecho sobre estos temas procesales que son los que nos apasionan. Le doy la bienvenida también ahora acá a la sala a mi querido amigo y colega Milton Velázquez. Hola Milton, qué gusto. Hola, hola a todos. Pues, en primer lugar, muy contento de estar en este cuarto programa de los procesalistas y desde luego, pues, acompañado no solamente por el gestor de toda esta obra, que es Jorge Luis Mazón, vicepresidente del instituto, sino también acompañados, pues, de la doctora Dana Abad, que nos trae un tema, que es un tema que yo creo que, lamentablemente, como la doctora Abad lo ha comentado, es un tema que no le damos la suficiente atención y que, de hecho, por una especie de muletilla en la defensa de muchos de los colegas, no hemos ubicado en el sentido correcto de esta defensa de la negativa pura y simple, y la hemos usado tal vez como un copy y pega en un montón de listado de fórmulas de defensa sin entender su verdadero alcance. Y esto es un problema que se refleja, y tal con la jurisprudencia que ha mostrado, se refleja no solamente en nuestro accionar como litigantes, sino también en nuestros propios jueces, por lo menos en los jueces de primeras y segundas instancias, que tal vez no has tenido el suficiente tino para instruir al foro en estos temas. Enhorabuena que tenemos
jurisprudencia como la que ha mencionado la doctora Abad. Y para esto yo quisiera empezar con una, si me permite, Jorge Luis, quisiera empezar con una pequeña, Por favor, un startup, para con que me comenzar. des chance luego también. Qué horror, qué horror. Después yo sé que hablo demasiado, lo siento. Solamente que No, no, no. me llamó muchísimo la atención los extractos jurisprudenciales que comenta la doctora Dana, sobre todo uno relacionado con la defensa en comparación con, o sea, el contenido de la defensa. Mencionó varios de ellos y mencionó casos en los que la defensa de negativa pura y simple no podría contener una serie de excepciones relacionadas con la extinción de las obligaciones, por más que de las pruebas se desprendan alguna de las causales de extinción. Tal vez no genere mucha polémica la prescripción, porque la prescripción tiene un elemento volitivo muy grande, ¿no? Yo tengo que alegar expresamente la excepción de prescripción, pero en otros, alrededor de las extinciones de las obligaciones, como por ejemplo la compensación, como por ejemplo la confusión, si se llegaran a demostrar en el proceso, pero yo solamente argumenté negativa pura y simple, pero el juez lo puede evidenciar. El juez no podría resolver dándose cuenta de esta confusión, por ejemplo, o mejor dicho, la compensación, que es más común, a base de que ya el demandado indicó negativa pura y simple. Cuéntenos, doctora. Bueno, yo creo que es un poco, los jueces tienen que saber a quién le corresponde la carga de la prueba, ¿no? En este caso que tú dices y que puede evidenciarse esa confusión, yo diría que el juez puede decir que el actor es quien no ha probado los fundamentos de hecho y de derecho de su acción, porque se evidencia del proceso prueba en contra de esos fundamentos, de la existencia de la obligación como tal, y eso le correspondía al actor. Entonces, tú no tienes que decir que le aceptas la excepción ni que en la contestación a la demanda se evidencia que a pesar de que la persona no ha dicho en su contestación expresamente que hay confusión de la obligación, sin embargo, esto se desprende de se dicta una sentencia respecto a ese tema. No, el juez lo que tendría que decir simplemente es el actor no ha justificado su pretensión. Ahora, respecto de las otras, esta es ya, bueno, obviamente un caso, yo tengo ya 33 años de abogada, nunca he visto una excepción de confusión, o sea, pienso que cuando hay confusión Más de ya no hay laboratorio, la ¿no? obligación, pero las típicas que existen son pues la transacción, la nulidad relativa, la prescripción, y esas, por ejemplo, Davis de Chandía claramente lo ha dicho, que tienen que necesariamente ser alegadas, porque si no son alegadas, el juez no puede pronunciarse sobre ellas. Y de hecho ha habido casos, ha habido sentencias en primera instancia en las que, por ejemplo, la otra parte no alegó la prescripción de unas letras de cambio que yo, del juicio que yo demandé, y el juez me rechazó la demanda diciendo que aplica la Constitución. La Constitución para defender los derechos del demandado. Un momentito, los derechos del demandado son los que están en los instrumentos legales, obviamente la Constitución y también los procesales. Entonces, obviamente yo apelé ante la Corte Provincial y en la Corte Provincial pues me dieron la razón, revocaron la sentencia del inferior y mandaron a pagar toda la obligación porque no había excepción expresa de prescripción. Entonces, y hay muchos casos más, ¿no? O sea, hay muchísimos casos en los cuales incluso los jueces de oficio, imagínate, de oficio dicen, voy a hacer una prueba de oficio. Hacen la prueba de oficio y luego aceptan esa prueba como que si hubiera sido intercalada, digamos, o inmersa en la negativa, cosa totalmente errónea. Entonces, si una persona o los jueces o los abogados conocemos al detalle de quién es la carga procesal y así podemos evidenciarlo, el juez simplemente tendrá que aceptar lo que está en el proceso.
No se olviden de que los juicios civiles necesitan este tipo de tramitología, necesitan disposición de parte, tenemos que hacer lo que las partes nos pidan. El juez civil no es justiciero que busca la verdad material en los hechos. Eso no existe. Violaría claros principios del Código Orgánico de la Función Judicial, que claramente dice que se tiene que ceñir a lo que se ha actuado en el proceso y nada más. En este caso tuyo, te digo, yo sentenciaría, si es que es evidente, obviamente ahí hay buena fe, y yo diría dentro de una mediación, si tuviera este caso, porque tú sabes que actualmente el COGEP te permite eso, esa maravilla, ¿no? De que ya las cartas están echadas sobre la mesa, sabes las pruebas del actor y las pruebas del demandado. Entonces, cuando concurres a la audiencia, ya sabes todo lo que, sobre lo que va a trabarse la litis. Y obviamente tienes que discutir sobre esto si podrías llegar a un acuerdo y decir, sí, mire, fíjense, diga la verdad usted, dice el juez, dígame la verdad. Si ya está confundida la obligación, ya no hay la obligación. Entonces, si ya no hay la obligación, entonces, ¿por qué demanda? Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. El día de ayer yo tuve una audiencia, por ejemplo, de alimentos, ¿ya? En la cual mi cliente contestó extemporáneamente la demanda. Contestamos extemporáneamente porque mi cliente me dijo que había sido citado otro día, había sido otro día. Entonces, lastimosamente, presentamos un día después del término. Y claro, la jueza dijo, ¿y qué contestación hicimos? En la contestación lo único que argumentamos es que mi cliente tenía 2 cargas adicionales a la que le estaba demandando, 2 cargas. Obviamente esa prueba no iba a ser tomada en cuenta, incluso en la providencia el juez me puso, se tomará como simple negativa, simple negativa la contestación porque fue extemporánea. Entonces, a pesar de que yo dentro de la contestación ya le puse que apelo a que por lo menos haga prueba de oficio y revise estos documentos que son la verdad, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en la audiencia, el juez no iba a darme chance a mí a exponer nada, pero sin embargo, él le dijo a la otra parte, lleguemos a un acuerdo, mire, aquí se evidencia que el señor tiene 2 hijos y se evidencia que se puede bajar en la tabla de alimentos. Así es que yo apelo, le dijo el juez, le apelo a usted a su lealtad procesal, a su buena fe. Claro. ¿Sí? ¿Me decías algo? No, Entonces, no. sí, en ese rato se llegó al acuerdo y fíjate que se aceptaron, entre comillas, unas pruebas que no habían sido presentadas dentro de término. Entonces, el Pero COGEP eso fue en conciliación, Dana, en la fase de conciliación de la audiencia. Quiero entenderte bien simplemente. Sí, lo que pasa es que, Jorge Luis, como tú sabes, en la fase de conciliación, el juez ya ha revisado las pruebas y sabe perfectamente quién podría tener la razón o no, porque tiene que ir estudiando el juez. No es que el juez va a escuchar lo que dicen, tiene que haber leído las cosas, ¿no? Eso esperamos al menos. Entonces, cuando ya va y revisa, y hay jueces muy prolijos que me gustan y que ya saben de memoria de qué se trata el juicio cuando van a las audiencias. Entonces, aquí él puede exponer y decir, mire, se da la mediación, pero en la mediación no se olviden de que no hay prevaricato por parte del juez. Entonces, el juez puede incluso anticipar criterio. Y no habría prevaricato porque está diciendo, mire, yo no le voy a dar la razón a usted por tal causa. En este caso, yo no tenía la prueba para justificar que tenía otras cargas, es cierto, porque presenté extemporáneamente la contestación, sí, pero el juez hizo uso de la buena fe procesal y le dijo a la parte actora, usted, parte actora, reconozca esto y ceda en este punto, por favor. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que le toca fijar una pensión y al día siguiente yo le tenía que presentar una rebaja de pensión. Y obviamente esto dilata la justicia y no cumple el fin ciudadano. Muy bien. Extraordinario caso que nos has relatado. Yo quería
hacer un comentario de entre las varias cosas que escuché en tu charla. Me gustó, a mí me gustan a veces las cosas simples, ¿no? Me gustó mucho escucharte, Dana, esa crítica que has hecho a esas ciertas costumbres a veces un poco malsanas de los abogados, que se van transmitiendo de manera un poco inconsciente de generación en generación. Cuando hacías la crítica de cómo la negativa pura y simple, nos enseñaron desde que empezábamos jovencitos en el ejercicio de la profesión a ponerla de cajón, era una defensa de cajón, ¿no? Yo me ha regresado a la mente escuchándote eso, ¿no? Como en los primeros estudios jurídicos donde yo trabajaba, incluso desde la época en la que era estudiante de la universidad, pues era prácticamente una frase sacramental, ¿no? Que había que ponerla en toda contestación de la demanda y que me recuerda a otras que también eran del mismo estilo, como eso de tachar a todos los testigos o toda la prueba de la contraparte de entrada en la contestación de la demanda, ¿no? Mi padre, que era un viejo juez que tú conoces bien, la primera vez que leyó una contestación de la demanda mía en ese sentido, me dijo, qué mal abogado eres, oye, qué mal abogado. Imagínate que haya algo de la prueba de la contraparte que te pueda beneficiar. Ya entraste en la primera frase de tu contestación negándolo todo, tachándolo todo, ¿y qué vas a hacer luego si algo te favorece? Y bueno, lo increíble es que todavía yo veo todavía contestaciones de la demanda donde algunos colegas se despachan de entrada con la negativa pura y simple y luego empiezan a deducir excepciones, ¿no? Lo cual ya es absolutamente contradictorio de por sí, y lo hacían también antes, porque funcionaba de esa manera. Te mandabas primero la negativa pura y simple y luego las excepciones, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿y qué mismo? ¿O negaste todo o no negaste todo? Bien, oye, yo quiero topar un tema que está muy relacionado con lo que has desarrollado esta tarde, mi querida Dana, y que tiene que ver con los requisitos de la contestación de la demanda. Has hablado en alguna parte de tu charla respecto de cómo el COGEP en el artículo 151 señala la obligación del demandado de hacer algunos pronunciamientos expresos e incluso dice que categóricamente hay que decir lo que se afirma y lo que se niega, ¿no es cierto? Y en concreto, la ley le obliga al demandado en la contestación de la demanda, perdón, ya, la ley le obliga, digo, al demandado en la contestación de la demanda a pronunciarse. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Te está llegando la señal entrecortada? Sí. Ya, perdona. Ahí me escuchas bien. ¿Sí me estás escuchando, Dana? Así es. Ya, perfecto. Entonces, mira que a mí hay una cosa que no termino de entender y me gustaría, más de un colega se ha planteado esta misma duda que yo tengo. No entiendo cómo es que en el 151, como requisito de la contestación de la demanda, el COGEP dice que el demandado debe pronunciarse sobre las pretensiones y sobre la veracidad de los hechos. Si es requisito de la contestación de la demanda, yo asumiría que si es que no lo ha hecho el demandado al contestar la demanda, el juez al calificar la contestación tiene que mandarle a completar, es decir, le falta este requisito, porque el tema de calificar los actos de proposición es un tema de verificar que tengan todos los requisitos y que sean claros. Por eso el juez cuando califica, la califica de clara y completa tanto a la demanda como a la contestación. Pero luego lees el artículo 157 del COGEP, que tiene un título que también me desconcierta, porque se titula falta de contestación de la demanda y solo en la última frase habla realmente de falta de contestación. En la primera habla de falta de pronunciamientos y contiene esta regla que dice la falta de pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos y pretensiones de la demanda, etcétera, será apreciada por el juzgador como negativa de los hechos. Entonces, yo me pregunto y digo, a ver, ¿es requisito de la contestación de la demanda que te pronuncies categóricamente
sobre las pretensiones y los hechos. Pero la misma ley te da el túnel de escape, ¿no? Si no te pronuncias. No entiendo eso, no entiendo cuál es la intención del legislador ahí, no sé si tú has meditado sobre eso. Para mí pareciera que hay una contradicción. Te lo ponen como requisito de la contestación, pero luego la misma ley te dice qué debe hacer el juez si de todas maneras no se pronunció. De todas maneras, si no se pronunció, no debía haber calificado y aceptado a trámite la contestación. ¿O hay algo que se me está escapando? No, tienes toda la razón. Efectivamente, el texto del legislador es absolutamente contradictorio, pero tenemos que nosotros colegir que cuando te dice que la falta de contestación se entenderá como simple negativa, no es que te está premiando, es que te está castigando, te está diciendo, usted, señor, no va a poder probar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su contestación es un disparate y solamente se puede entender como que si fuera una negativa. Entonces, en ese aspecto, obviamente los jueces deberían mandar a aclarar y ampliar, como tú bien dices, las contestaciones a la demanda y también, si es que no se pronuncian, obviamente, sobre todas las pretensiones o sobre todos los hechos, etcétera, deberían mandar a aclarar, pero muchos jueces no lo hacen. Pero si no mandan a aclarar o lo que sea, puede el juez determinar que se tomará como negativa, pues simple. Pero esa es una sanción, es como no haber presentado a tiempo. Les quiero comentar, por ejemplo, un caso que tuve recién la semana pasada en un juzgado del Cotopaxi, de la Tacunga. En la primera, nosotros presentamos una demanda laboral por dos cosas: despido intempestivo y horas extras de los días sábados. Nada más. Esas eran las únicas pretensiones. Dentro de la audiencia, pues se probó con múltiples testigos. Primero, el despido intempestivo de la señora y segundo, que ella trabajaba todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces probamos esos hechos. ¿Qué pasó con la parte demandada? La parte demandada no contestó a tiempo la demanda, contestó extemporáneamente, o sea, fuera de los 15 días, y el juez lo tomó como negativa pura y simple. Entonces, ante la negativa del empleador, ¿a quién le correspondía probar los hechos? Es al trabajador. Y nosotros, con suficiente prueba, probamos los hechos no solo del despido intempestivo, sino también de que ella trabajó todos los sábados y no fue remunerada por esos sábados. Entonces, entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera instancia nos aceptaron la demanda en todas sus partes. Nos aceptaron la demanda en todas sus partes y mandaron al empleador a pagar esos dos rubros. Apeló el empleador y en segunda instancia los jueces del tribunal tuvieron una apreciación bastante peregrina porque dijeron que al negar pura y simplemente los hechos de la demanda, al actor le correspondía probar si le pagaron o no los fines de semana. Él dijo que si había, la segunda instancia dijo que si había prueba del despido y mandaban a pagar el despido, pero respecto de las horas extras del sábado, dijeron que el actor tenía que probar qué sábados concurrió y qué sábados no concurrió. Aquí estos jueces tienen una errónea apreciación de lo que significa la negativa pura y simple. Porque la negativa, ¿qué significa? Que niega los hechos y al actor le corresponde probar. El actor no tenía que probar que le pagaron. El actor solo tenía que probar que trabajó esos días, el sábado, y que son horas extraordinarias. ¿A quién le corresponde siempre probar los pagos? Al empleador. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, los abogados, sepamos dónde está la carga de la prueba. Y muchos abogados no lo saben, y por eso es que se equivocan, no solamente abogados al pedir
al hacer pretensiones o excepciones, sino hasta los jueces al concederlas equivocadamente. Entonces aquí, si bien es cierto, si tú pruebas el hecho, aquí se revierte la carga de la prueba y le corresponde al empleador probar que tú has pagado. Si yo pruebo el despido, el empleador tenía que haber probado que pagó ese despido. Y si no pagó, lo mandan a pagar. Si yo pruebo las horas extras, el empleador tenía que probar que me había pagado esas horas extras y no pagó. Entonces, independientemente de cuál sea yo quiero decirles a ustedes que no piensen que, o sea, siempre yo he pensado, incluso escribí una tesis de maestría que está publicada por la Universidad Andina Simón Bolívar sobre la negativa pura y simple. Y realmente yo decía que no se trata procesalmente igual a los actores y a los demandados, porque ¿qué corona tiene el demandado procesalmente hablando, quiero decir, ¿no? Obviamente si son casos que tienen una vulnerabilidad y que deben ser protegidos, la ley que las protege es la ley sustantiva, pero no la ley procesal. La ley procesal tiene que ser igual para las dos partes y tiene que permitirles a las dos partes las mismas armas, igualdad de armas, dice la doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que favorecerle al demandado cuando pone defensas absolutamente vagas, retóricas, contradictorias, una contestación que da pena leerla? ¿Por qué tiene que el juez favorecerla? Lastimosamente porque así dice la ley y tiene que ser negativa. Le favorece ya suficiente en el decirle, bueno, le vamos a dar el chance de que siga el juicio y que se defienda, pero solo con la negativa. ¿Y qué significa la negativa? La negativa no es un premio, como te decía, es una sanción, porque ustedes tienen que saber perfectamente que con la negativa ustedes no podrán probar nada que no se haya mencionado en una excepción expresa. Entonces, versus lo uno o lo otro, si tú lees los dos artículos que me acabas de referir, Jorge Luis, yo optaría siempre por efectuar excepciones expresas y coherentes y no contradictorias y lógicas. ¿Para qué? Para favorecer a mi cliente. No se olviden que ahora la mala práctica no solo es de los médicos, no, la mala práctica profesional también puede ser de los abogados. Y tenemos que hacer correctamente las cosas por nuestro cliente. Eso sería. Muy bien, mi querida Nadia, mi querida Dana, gracias por la respuesta. Le voy a dar paso a Milton para que cierre. Creo que tenía alguna cosa extra y si no, pues le damos paso a Nadia para cerrar el programa. ¿Está Milton? Hola, hola. ¿Escuchan? Salió Milton. Hola. No, cerramos, Nadia. Bueno, si me permite, yo quisiera también hacerle una pregunta a Ana. Encantado. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que he leído los comentarios en Facebook y todos los asistentes están completamente complacidos con su exposición, impecable, y bueno, yo me uno a esas palabras porque de verdad ha sido un tema además interesante que nos ha permitido a través de su ponencia ver desde otra visión, ¿verdad? La situación sobre la negativa pura y simple. Y usted precisamente de eso hablaba de las contradicciones que se dan en las contestaciones de las demandas, en donde hacen negativa pura y simple y al mismo tiempo también plantean excepciones. Se ha dado el caso también de que han hecho negativas puras y simples y han reconvenido al actor. ¿Eso también viene a ser una suerte de contradicción, doctora Dana? Yo considero que sí, obviamente sí. Al menos, incluso en los juicios en los que se requiere reconvención conexa, porque obviamente la reconvención conexa es evidencia en una relación o en unos hechos que se plantearon en la demanda. Si la reconvención es inconexa, podría ser totalmente diferente y podrías tú tener planteada una demanda totalmente diferente sobre otros hechos diferentes. Pero si es conexa, evidentemente constituye una contradicción evidente. Y en ese contexto, doctora, si el
¿Cuál debe ser la actuación del juez en el momento que el juez o la jueza evidencia que es una reconvención conexa que viene en una contestación de demanda con negativa pura y simple? La actitud del juez, o cuál debe ser el proceder, más que la actitud, ¿verdad? Igual debe de dar paso con la sustanciación del proceso en el momento de hacerle conocer a la contraparte lo de la reconvención. ¿A qué quiero llegar? Que en todo caso esa decisión de que, de que no cabe la reconvención tendría que ser ya una vez que estemos en la audiencia de juicio, o sea, al final, algo que debe ser al final, o el juez debe, de primera mano podría inadmitir eso de ahí. Existe la inadmisión in limine en nuestro código orgánico. Uh-huh. Hola, hola. Hola. Creo que se cortó un poquito. Sí, sí. Sí existe la inadmisión in limine, de tal forma que incluso nuestras demandas, si el juez considera que no cumplen con los requisitos, puede, en su primera providencia, incluso sin mandar a completar, puede inadmitir la demanda. Y no se olviden que la reconvención es otra demanda, es una contrademanda. Entonces, se rige con todos los principios de la demanda. Si el juez considera que es inadmisible in limine de inicio, lo tiene que declarar. Si el juez considera que tiene que ser completada, la tiene que mandar a completar. Y luego, obviamente, si la completa y le parece que está completa, tiene que admitirla a trámite y darle el curso normal. Y realmente se resolverá sobre ella en la debida sentencia. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los asistentes a su cuarto programa de los procesalistas. Para nosotros siempre va a ser un honor tener a profesionales de tan alto perfil como la doctora Dana, y sobre todo para nosotros resulta gratificante la acogida que nuestro programa ha tenido. Esto porque estamos comprometidos con el proceso de formación continua y constante, no solamente a los que ya son profesionales del derecho, sino que a los que se encuentran en ese camino de ser profesionales del derecho, me refiero a los estudiantes. Recordar siempre, y tenemos siempre presente, que el derecho se debe de estudiar de manera constante, porque si dejamos de hacerlo, entonces seremos cada día menos abogados. Dice nuestro decálogo, que para mí es la Biblia del abogado, junto con la Constitución. Entonces quiero agradecerle, doctor, una vez más, gracias por su participación, gracias al doctor José Mazón, que es el director de este programa, y que el día de hoy también ha sido nuestro moderador, al igual que el doctor Milton Velázquez, que ya viene con nosotros por cuarta ocasión siendo el moderador de este programa, y bueno, su servidora Nadia Villón, que siempre está aquí conduciendo este programa. Pero los invito a que nos sigan la próxima semana a nuestro quinto programa de los procesalistas, que va a estar sumamente interesante, bueno, porque vamos a tener al magíster Alfredo Cuadros, quien nos va a hablar sobre los momentos procesales para el anuncio de medios de prueba según el Código Orgánico General de Procesos. Esto el viernes 18 de septiembre del 2020 a las 17 horas. Les recomiendo, para los que ya asistieron esta vez, que asistan a la próxima también, puesto que con el tema que hemos aprendido el día de hoy, esta es la continuidad. Entonces ahora vamos a ver cuáles son estos momentos procesales para el anuncio de los medios de prueba, los cuales nos va a tocar contradecir en el momento procesal oportuno. Para mí, un gusto, y una vez más los abrazo a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes 18 de septiembre. Abrazos. Un mes de los procesalistas. Gracias. Vamos por más. Gracias Milton, gracias Dana, gracias Nadia. Un abrazo a todo el mundo, gracias por estar en el programa. Gracias.